de Primera de Juan en el capítulo 1. Tenemos ahí, hermano. Primera de Juan en el capítulo 1, en el verso 9. Mira qué importante es que esta mañana leamos las Escrituras nosotros, ¿verdad? Y nos demos cuenta de la realidad de las cosas. Primera de Juan 1:9 decimos: honramos al Padre y a su Espíritu Santo, y dice la palabra: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Vamos a sentarnos, hermano. Gloria a Dios. Este tema se llama la sana doctrina. Usted sabe que hay una doctrina que es sana, una única doctrina que es sana, y es la doctrina de Cristo, dice la palabra. Vamos a aprender esta mañana sobre eso, ¿verdad? Sobre la sana doctrina, porque de repente pensamos que todas son buenas. A veces creemos de que todas hablan de Dios, todas son buenas y a todas tenemos que aceptarlas. Pues fíjense que eso nos dice la Biblia que no. Dice la Biblia que no. Todas hablan verdad de Dios, pero todas se han torcido, y no es así. Pongamos mucha atención a lo que nos está enseñando la bendita palabra esta mañana, lo que dice en el verso 10 del libro de Segunda de Juan, en el verso 10. Si alguno viene a vosotros, oiga bien, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Mire qué claro es esto. Dios nos está advirtiendo a los creyentes que no aceptemos nosotros falsas enseñanzas. ¿Qué sucede, hermano? De repente andan en la calle gente predicando, podemos decir nombre, ¿verdad? Por decir así, los mormones o testigos de Jehová. Sabemos que esta gente no son una doctrina buena, no son una doctrina sana. Sabemos que incluso son gente, ¿verdad?, que blasfeman contra Dios, contra el Espíritu Santo. Pero sin embargo, yo he escuchado muchos cristianos que dicen: yo lo recibo porque me traen palabra de Dios. ¿Sabe por qué decimos eso? Porque nosotros no estamos conociendo verdaderamente la palabra del Señor. Y creemos que todo lo que brilla es oro. Así no es. Todas las iglesias, no todos los caminos, no todas las iglesias llevan al cielo. Decía un dicho: todos los caminos llevan a Roma, pero al cielo solamente hay un camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que porque por educación o porque me van la palabra les escucho. No, es porque nosotros no estamos conscientes, no conocemos bien nosotros la sana doctrina del Señor. Porque si la conociésemos, sabemos de que esta gente no la recibiríamos. Ahí claramente dice la palabra: si alguien viene, óigalo bien y grábeselo en su corazón esta mañana, apréndalo en su corazón, porque nosotros venimos a la iglesia no solamente a sentarnos el día domingo. Hablamos ahora con mi esposo que los cristianos hoy en día se están haciendo domingueros, solo el día domingo nada más. Imagínense qué terrible como estamos. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Dice la palabra: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa. No lo reciban, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Si nosotros decimos que somos sal, que somos la luz, y yo sé que estas personas andan totalmente extraviadas, porque para poder tenemos que tener base, conocimiento, ¿verdad? Entonces uno conoce por dónde van esta gente. Yo le conozco su Biblia, sé las mentiras, los versículos que han quitado de la Biblia. Yo sé que ellos son anatemas, son blasfemas. Entonces yo tengo que ser luz y aclararle. Yo me he parado con los testigos y le he dicho: mire, explíqueme qué hicieron en este versículo de San Juan capítulo tal, versículo 10. ¿Qué? Que no saben de qué decir. Y de repente piensan que no alcanzó ya en la hoja de la Biblia. Entonces, pero como nosotros no estamos metiéndonos, empapándonos de la verdad, no podemos discernir estos tipos de cosas. Y es necesario que estemos preparados para estas cosas. Y a eso precisamente venimos a la iglesia. Y por eso hemos de estar en la iglesia, porque aquí venimos a prepararnos, aquí venimos a aprender. Y no solamente como aquel que come y no saca nada, no. Tenemos que comer nosotros y también tenemos que sacar, ¿verdad? Entonces, venimos aquí, yo aprendo esto, y yo tengo que ponerlo por obra. Aclararle a aquellos que yo sé que están torcidos, que están equivocados, que están extraviados, hacerles conocer que también ellos conozcan la verdad. Entonces seguimos en el libro de Segunda de Juan y el verso 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo.
Oigan, aquí se nos habla claramente que no permanezcamos en esos ministerios o en esas congregaciones donde no se nos está hablando la verdad. Deben permanecer firmes en las enseñanzas de la Biblia. La doctrina sana o doctrina saludable tiene un patrón, tiene un manual, y ese manual es la Biblia. No tenemos que salirnos de aquí. No debemos de permitir enseñanzas o cuestiones de las iglesias que no estén escritas aquí. Por eso nos dicen protestante. El protestante protesta y no acepta, pero hoy en día los cristianos aceptan todo, solo dicen sí, Señor, y se quedan quietos allí. No queremos ser estorbados, no queremos ser incomodados, pero la palabra a mí me incomoda, porque no es las cosas a mi manera, sino a la manera de Dios. Entonces hay un patrón, que ese patrón va a promover en nosotros una fe y un amor sano, porque la sana doctrina se basa en la Biblia y busca que las personas conozcan a Dios y vivan de acuerdo a su voluntad. Yo no tengo que estar inventando nada, hermano, para acarrear gente a la iglesia. Entonces hoy se inventan tantos métodos, tantas cosas, pero para eso está la Biblia, pero tenemos que leerla. Alguien me decía, yo escucho predicadores, hasta en eso hay que tener cuidado, porque hay muchos predicadores infiltrados que están predicando también mucha mentira, mucha distorsión del evangelio. Lo mejor es leer, lo mejor es leer la Biblia, y ahí nadie me va a engañar. Entonces esta doctrina sana fue enseñada por el Señor Jesús y transmitida por los apóstoles, y así lo dijo el Señor Jesús. Vaya al libro de San Juan en el capítulo 7. El libro de San Juan en el capítulo 7, en el verso 16. Mire lo que dice la palabra. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, verdaderamente en él no hay injusticia. Entonces, miren lo que dice la palabra claramente. Dice el Señor Jesús no vino a hablar por su cuenta. Dice que la doctrina que Él trajo, la doctrina que Él predicó, la doctrina que Él enseñó en ese momento, dice que fue enviada por el Padre. Él no hacía su voluntad, Él no decía lo que Él quería. Entonces Jesús aquí nos está afirmando que sus enseñanzas específicamente son las de Dios, que Él no hablaba por su propia cuenta, Él hablaba lo que el Padre le daba que hablase. Jesús no quiere decir que solo aquellos que estén dispuestos a obedecer a Dios pueden determinar o pueden entender si verdaderamente estas enseñanzas son verdaderas. Cuando estamos dispuestos nosotros y queremos realmente, ¿verdad?, obedecer al Señor, vamos a entender y vamos a reconocer que esto que se nos está hablando ahorita es verdaderamente de Dios. Imagínense que yo a veces escucho predicadores y yo inmediatamente los reboto cuando escucho ciertas cosas, y hombres a las cuentas bien preparados, con grandes títulos según ellos y grandes doctorados, pero tienen grandes errores. Entonces nosotros de repente escuchamos predicando a alguien que porque es Armando Alducín, que porque es fulano de tal, que porque es el otro. No, hermano, lo mejor que podemos hacer nosotros es meternos con Dios, es leer la Biblia. En estos tiempos el Señor claramente nos dice en su palabra, ya no van a tener necesidad de maestro, porque el Espíritu Santo es su maestro. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las verdades que están ocultas en la Biblia. Pero para eso yo necesito tener compromiso con Dios y no bailar el son que me toquen. Porque eso está pasando con mucho pueblo, hermano. Allá están los mormones dando provisión, allá van los cristianos con sus saquitos para que le den la provisión. Allá están en aquel parque repartiendo panas y platos y baldes, allá va el cristiano a buscar su pana, su plato y su balde. Eso quiere decir que no son cristianos, que no hay convicción en ese corazón para mantenerme firme, hermano. Que me van a dar un carro, una casa. No, yo no acepto nada porque mi casa está en el cielo y no voy a condenarme ni a perder lo que he recibido de Dios por andar buscando las cosas materiales. Entonces eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, hermano. La gente no se está afirmando en la palabra, nos estamos entreteniendo mucho, estamos en congregaciones que están haciendo tantas cosas erradas y todo se acepta. Decía alguien por ahí, en la iglesia tenemos un día al mes que hay que dar, dice, las provisiones, los granos básicos para el pastor. Se celebra el día del pastor, se celebra, eso no son cosas bíblicas. Eso no es asunto, nada tiene que ver con la Biblia. Pero la gente ahí van a lo que el hombre dice porque están sujetas al hombre y no están sujetas a Dios ni a su palabra. Yo no tengo que estar inventando disparates, celebrando disparates que no están en la Biblia, que Dios no me autoriza estar haciendo un montón de locura. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Cristo según la Biblia, hermano? La doctrina de Cristo es todo, todos los hombres
es que todos los hombres, ¿verdad?, deben tener una fe en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Es la única doctrina para ser salvos en el reino de Dios. Entonces hay patrones bíblicos, hay formas en las cuales yo me estoy garantizando que estoy siguiendo la verdad, que me estoy edificando en la verdad, que me estoy preparando en la verdad, porque tenemos que entender, hermanos, que esto tiene un fin, que el fin se está acercando, que hay un lugar terrible, ¿verdad?, de juicio, y que yo no quiero ir a ese lugar de juicio, hermano. Aquí se trata de ubicarnos, ¿verdad?, de trabajar en nuestras vidas, de preocuparnos cada día más por conocer quién es el Señor, qué es lo que Dios quiere y demanda de mí, y poner un esfuerzo de mi parte y cada día buscar cómo ser más cristocéntrico, hermano. Toda doctrina sana tiene que tener en el centro a Jesucristo. Tiene que ser la gloria para Cristo y tiene que ser la honra para el Señor, no para los hombres. Hoy en día hemos predicadores que se la llevan a puro chiste, puro testimonio, yo era, yo fui, yo hice, yo soy, son un tomí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Veamos que nos dice Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense que la palabra doctrina sana, las verdades de Dios, ¿verdad?, nos van a hacer crecer en amor, hermano. Y dice aquí claramente, se nos llama a crecer espiritualmente, que no seamos como niños a los que son engañados por las falsas doctrinas. Hay muchos niños en las congregaciones que no crecen espiritualmente, porque no son fieles a Dios. No son fieles a Dios, no son fieles a la palabra, no queremos disponer el corazón para conocer cada día más y más de Dios. Solamente, ¿verdad?, leyendo es que nosotros vamos a conocer a Dios, su propósito, y también vamos a conocer su voluntad. Por eso es que hemos visto tanto error en las congregaciones. Muchísimo pueblo en estos momentos anda errante, lastimado, dolido, ¿verdad?, de muchas congregaciones. Entonces estaba yo analizando algo, leyendo esto, que hay muchas iglesias que se mueve la envidia, se mueve la murmuración, se mueven las enemistades, hay pleitos en las congregaciones, hay cosas horribles en las congregaciones, producto que han metido el error a las iglesias, producto que se han desviado de las verdaderas enseñanzas, se han desviado de la sana doctrina y están haciendo cosas que no son las que Dios nos ha mandado en la palabra. Entonces tenemos que tener en eso, hermanos, mucho cuidado, abrir nuestros ojos y darnos cuenta que ya estamos nosotros, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Estamos ya nosotros en la recta final y es tiempo que tendríamos que estarnos preparando. Estaba leyendo algo esta mañana. Fíjense que dicen que en los Estados Unidos hay 2 hombres ateos, son personas prominentes, muy de posición, ¿verdad? Hicieron un estudio ellos llamado predicadores que no son creyentes. Oiga bien, hicieron una prueba, un estudio, estos ateos, con personas que dijeron ellos predicadores que no son creyentes. ¿Podría ser eso? Y comenzaron, dice, el trabajo con 5 pastores diferentes. Se les presentó enseñanzas heréticas con el objetivo que sus iglesias crecieran en número. Ellos lo aceptaron, ¿verdad? Inconscientemente se han ido alejando de las verdades bíblicas. Hoy son verdaderos apóstatas. Ellos mantienen sus posiciones ya no como pastores, ahora se llaman profetas y se llaman apóstoles. Ellos eran, ¿verdad?, están inconscientes ellos del verdadero estado espiritual de la congregación y aún el estado espiritual de ellos mismos. Y son multitudes que están bajo un terrible engaño y se está cumpliendo ahí en ese momento lo que dice la palabra. Entonces, esta gente, la ambición, la avaricia, le hizo torcer el camino, le hizo torcer la verdadera doctrina. Y eso es lo que estamos mirando nosotros hoy en día. Tanto error, tantas cosas que vinieron los encuentros, ya se han arralado y mucha gente pagó por ir a esos encuentros precisamente porque no conocen la verdad. Si ellos conociesen la verdad, nunca hubieran pagado un Córdoba por andarse metiendo en esas cuevas de meros demonios, de pura brujería, de pura cochinada que dan. Métodos de hombre. Entonces ellos hicieron estas pruebas y muchos cayeron porque ellos querían llenar las iglesias. Oiga, yo le decía a mi esposo, no vamos a llenar una iglesia haciendo cosas para atraer a la gente, porque el ser humano en estos tiempos está el corazón como endurecido, hermano.
Y el mismo Señor Jesús nos enseña en la palabra. Si de repente vamos a dar, había ya un ministerio en Managua de unos coreanos que comenzaron ellos ese ministerio grande, de mucho dinero. ¿Qué hicieron esta gente? Comenzaron a buscar pastores que trabajaran con ellos, metieron buses. Yo estuve en ese seminario, metieron buses, qué sé yo, 5 o 10 buses. Era una iglesia enorme, con todos los equipos ahí. ¿Y qué pasaba? Comenzaron ellos, inventaron darle el almuerzo a la gente. El culto era a las 8 o 9 de la mañana y terminaba dándole el almuerzo a las personas que llegaban y les ponían los buses. Ustedes saben qué sucedió cuando él de repente se cansó, a la vuelta tal vez de un año se cansó. Les quitó el almuerzo, se le arregló la iglesia. Y luego dijo que hay que quitar los buses porque es demasiada la inversión. Se le fueron toditos. Después que habían 400, 500 personas en esa iglesia, no exagero, hermano, se fueron toditos. Quedaron unos cuantos niños. Y luego levantó un ministerio solamente con niños. Pero las cosas, digo yo, no funcionan a mi manera. Puedes hacer todo lo que querrás, pero el ser humano se ve atraído por lo material. Pero lo importante es atraer a la gente con las cosas espirituales y no con lo material. Entonces, esos buses, esas cosas, digo yo, si yo tengo necesidad en este momento, un dolor, ¿usted cree que alguien me viene a chinear para que me lleve al hospital? ¿Qué tengo que hacer yo? Moverme, aunque sea con un gran dolor, si no tengo a nadie aquí, moverme y salir a esas calles y buscar un carro, qué sé yo, me voy al hospital. Porque yo soy la que necesito. Porque yo sé el dolor que siento, la desesperación que siento en ese momento. O si tengo sed y el agua está larga, tengo que ir a buscar ese vaso de agua porque lo necesito. Entonces yo creo que aquí, hermano, es la necesidad lo que a mí me debe de mover. Porque ¿de qué sirve tener gente entreteniéndola, engañándola, y cuando realmente venga lo verdadero, que nos presentemos delante de Dios y que tengamos que estar en el lugar que vamos a estar, ahí va a ser el tremendo ay, dice la Biblia. Ahí va a ser, dice, el lloro y el crujir de los dientes. Dice la palabra, el manual bendito, el patrón que tenemos dice que las almas se van a convertir por el oír y oír la palabra del Señor. Entonces nuestra preocupación debe de ser hablarle de Cristo a las personas y darles testimonio a las personas de que realmente en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón, hay vida eterna, hay sanidad, hay bendición. Pero cuando nosotros nos entregamos de corazón, pues si yo me entregué de corazón a esto, es mi responsabilidad delante del Señor buscar cada día más conocer la verdad. Hay un terrible engaño en estos momentos y lo dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 1 en el verso 21, dice la palabra, pues conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces conocemos la verdad, tenemos la verdad, pero no estamos haciendo un esfuerzo por sujetarnos a estas verdades, por obedecer estas verdades. Entonces es que el mismo Señor nos endurece el corazón, como lo hizo con Faraón, nos entenebrece el corazón, y por más que nos hablen, por más que escuchemos palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, no nos inquieta nada. Entonces tenemos la verdad, conocemos la verdad, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo creo que eso enoja a Dios. El Señor nos dejó la palabra, el Señor nos dio ejemplo, dice, para que ese ejemplo nosotros lo siguiéramos. El problema está en nuestro corazón, que no hay una disposición en nosotros para verdaderamente disponernos y obedecer al Señor. Tenemos nosotros que preocuparnos, hermano. Dios no necesita que yo invente métodos para ganarme la alma para Él. Él dijo claramente que es por el oír y oír la palabra de Dios. Lo demás es pura emoción, es pura mentira, es puro entretenimiento, es negocio. Si vamos a hacer algo, hagámoslo basado en las Escrituras. Una campaña evangelística, ok, perfecto. Vamos a hacer una cruzada evangelística, perfecto, muy bien. Vamos a hacer un culto evangelístico, perfecto, hagamos el culto evangelístico. Vamos a hacer nosotros un culto para damas, hagamos un culto para damas, que eso está bien hecho. Hagamos un culto para niños, hagamos un culto para los matrimonios, eso está perfecto. Pero si venimos a inventar que la danza, que esto, que el otro, que no andemos inventando cosas, porque eso es meterle juego extraño a las verdades de Dios. Entonces, hermanos, estamos viviendo nosotros ya los últimos tiempos, tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que darnos cuenta en estos momentos que la gran tragedia que está sucediendo es que sabiendo o sin saber, estos hombres apóstatas condenan junto con ellos a muchos de sus seguidores, y Jesús nos advirtió acerca de eso. Esto es bien serio, hermano, tenemos que preocuparnos por esto. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 15, en el verso 14. Jesús nos está advirtiendo claramente en la palabra y dice en la Escritura: dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Oiga bien este asunto.
dice que ambos van a caer en el hoyo. Entonces, ¿cómo yo puedo enseñarle la verdad a alguien que yo conozca la verdad? Pero yo no puedo intuir a alguien si yo estoy perdida en la verdad. Entonces, hay que preocuparnos, hermano. Hay que preocuparnos grandemente. Un filósofo cristiano dijo, un necio cuando se va por un mal camino, se lleva a varios con él. Y es lo que está pasando. Escuchaba una persona un día de esto que yo la conocí, que iba a la iglesia de Dios aquí. Un día la encontramos y dice que ahora es adventista. ¿O qué es lo que dijo? ¿Qué es el testigo de Jehová? Entonces, ¿cómo podemos nosotros regresar a algo que no es lo correcto y dejar lo correcto? Precisamente porque lo que nos hacemos solamente es visitadores en las iglesias. Decía un hermano admirador, es como que sea candidato a cristiano, decía. Y ya llegó anciano, ya está ancianito y siempre es un candidato. Nunca se decidió ser un verdadero cristiano. Entonces, esto es cuestión de que yo me disponga, yo quiero ser un verdadero cristiano, quiero ser una verdadera hija de Dios, tengo que preocuparme en mi vida, hermano. Entonces, mire que un necio arrastra un montón, y eso es lo que vemos hoy en día. Gente que está bien acomodada, en doctrina falsa, en apostasías, en cosas que no son. Vea cómo corren. La gente anda buscando como emociones, anda buscando como cosas nuevas, pero la palabra claramente dice, ya nadie me puede avisar o predicar algo nuevo. Y el que venga con algo nuevo es anatema, es maldito, dice la Biblia. De repente sale una muchachita que anda por ahí, no sé de qué país es, hablando de que dice que Jesús le habló, que él nació el 14 de abril. Y cristiano, me han dicho a mí, cristiano le hablo de 15, 20 años. Hermana, mira este video, esto es cierto. Desde que lo mire yo, no hombre, ¿cómo es así que eso es cierto? Eso es totalmente falso. Si el Señor hubiese querido que nosotros celebráramos su nacimiento, nos hubiera dejado fecha establecida, instrucciones establecidas. Pero Él no quiere un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo con tradiciones. Él quiere que seamos libres, hermano. Y vamos a conocer la verdad, dice, y esta verdad poderosa me va a hacer libre de muchas mentiras que los hombres inventan. Pero para eso, hermano, hay que preocuparse. Hay un estudio bíblico, vaya al estudio bíblico que vamos a conocer más y más de Dios. Hay enseñanza, busque la enseñanza, lea su Biblia y entonces así vamos a crecer. El día domingo no hay que perderse el culto porque aquí estamos hablando siempre, conociendo, ¿verdad?, las cosas del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que mientras perdemos el tiempo nosotros en tonterías, criticándonos, el maligno entra en las iglesias para destruirlas, hermanos. Nuestra actitud debe de ser unirnos en ayuno y oración para contrarrestar las fuerzas del mal. El enemigo no está jugando. Donde hay iglesias que hay apostasía, hay error, ahí hay pleito, ahí hay divisiones, ahí hay chisme, ahí hay murmuraciones, ahí hay envidia, ahí hay de todo pecado en esa iglesia. Porque han apartado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se aparta cuando no se le da la debida gloria y la debida honra que Él se merece. Entonces, tenemos nosotros, ¿verdad?, que preocuparnos. Hay en estos momentos una gran maldad. Está en acción, dice el ministerio de maldad. Eso está en acción en estos momentos. Una actitud oculta de poderes malignos que han preparado, ¿verdad? Están preparando el camino para la rebelión del hombre de pecado. Es un proceso engañoso que atrapa a los débiles en la fe, a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten de la verdadera fe y crean en la mentira encarnada en las iglesias apóstatas. Es una corriente que va contra la fe bíblica genuina y la ley divina. Procura librarse de toda restricción moral y se complace en el pecado. Esto ya está en acción, hermano. Estaba mirando una iglesia en Estados Unidos, dice una iglesia de homosexuales. El pastor es homosexual. Y hay personas que dicen que son cristianas que están metidas ahí. Entonces digo yo, ¿cómo yo voy a meterme en ese lugar si soy conocedora y soy cristiana? Está bien que fue y ahora se transformó, pero una persona que es y sigue siendo, está en un altar, hermano, eso es una cueva de meros demonios. Pero la gente no sabe discernir estas cosas. Es que Dios nos ama a todos tal y como somos. Sí, Dios nos ama, pero Él quiere que dejemos el pecado, que aborrezcamos el pecado. Esa es la doctrina santa del Señor. Él nos ama a todos, al ladrón, a la prostituta, al borracho, al drogadicto, al mañoso, al mentiroso. Él nos ama a todos por igual. ¿Cuál es el problema? Porque para que Él me ame, yo tengo que amarlo, y para yo amarlo tengo que dejar el pecado. Si era mentiroso, tengo que dejar la mentira. Si era mañoso, tengo que dejar de mañosear. Si me gustaba eso, tengo que dejarlo de hacer. Para eso yo entré a esta puerta, hermano. Porque yo quiero ser diferente. Porque yo quiero cambiar mi vida. Pero si quiere engañarme, o estarme cada 15 días, cada mes sentado en una silla, y seguir igual y seguir igual, eso no es ser cristiano, hermano. El día que nosotros entramos por esa puerta, pasamos al altar y dijimos, sí Señor, yo te recibo, te acepto, de ese día estamos nosotros divorciándonos del mundo, dándole la espalda al mundo, hermano.
y buscando de la misericordia del Señor. Eso es lo que nosotros hicimos, pero mucha gente, hermanos, queremos estar aparentando, queremos estarnos engañando a nosotros mismos, porque recuerde esto, a Dios nosotros nunca jamás lo vamos a engañar. A Dios nunca jamás nosotros lo vamos a engañar. Y se nos están acercando tiempos difíciles, se nos están acercando tiempos terribles. Se nos están acercando, hermanos, poderes malignos que están entrando al mundo, están en los matrimonios, destruyendo los matrimonios, destruyendo la familia, destruyendo los hogares, destruyendo las congregaciones, destruyendo las amistades, hermano. Y cómo yo discierno eso cuando yo estoy empapada en estas cosas y me doy cuenta que el enemigo está trabajando fuertemente en el hogar, en la familia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Levantarnos en ayuno y oración, clamando misericordia al Señor. Usted no sabe en estos momentos cuántos hogares, cuántos matrimonios, hermano. Y no cree que porque tenemos 40 años, de repente el viejo se alborota y se corrompe y sale, mire. Entonces hay que tener mucho cuidado. No estemos nosotros seguras en el hombre. La seguridad solamente la vamos a tener cuando estemos fieles, agarrados de la mano del Señor. Y por eso es que nos conviene a nosotros jugar limpio, nos conviene a nosotros buscar cada día más el camino correcto. Esto no es asunto de religión, que esto, que el otro. No, hermano, es la sana doctrina, la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que Él dejó a sus apóstoles. Esa es la misma doctrina que nosotros tenemos que seguir hablando. No vamos a inventarle, no vamos a agregarle, porque también una maldición para aquel que le agrega, está bajo maldición y le será también, dice, quitada su parte en el reino. Entonces, no vamos a quitarle nada a lo que ya está escrito aquí, tampoco vamos a agregarle más nada, porque ya nadie más le puede agregar nada, porque aquel que le agrega, le van a ser agregadas a su vida todas las calamidades que están escritas en este libro, dice Apocalipsis. Entonces, hermano, creo que es tiempo de despertarnos, es tiempo de avivarnos, es tiempo que nosotros volvamos verdaderamente a tener esa comunión con el Señor, a tener esa intimidad con el Señor, es que volvamos a las Escrituras, hermano. Hay que volver nosotros a las Escrituras, y de eso el enemigo se está encargando, de que desviemos la atención de lo principal, que es que estemos nosotros empapados en la verdad. Y nos ha metido un montón de cosas. Esos teléfonos, esas redes sociales son un trabajo de filigrana del enemigo. Porque la gente, yo veo que pasan 2 horas de él y querer, y cuando van a acostarse, pum, se acuestan, ya no oran, no leen nada, se acuestan agotadas de tanto ver cochinada. Entonces tenemos nosotros que en estos tiempos abrir nuestro entendimiento, pedirle a Dios, porque dice que Él da el entendimiento a quien Él quiere, hermano. Pedir al Señor que nos dé entendimiento, invertir 1 hora leyendo la Escritura todos los días, invertir tiempo de rodillas orando al Señor. Entonces vamos a detectar inmediatamente en una congregación que aquello es falso, que hablan lengua, que aquel relajo, que esa alabanza, que el Espíritu Santo. Eso no es Espíritu Santo, eso se llama espíritu de error, espíritu de confusión que se metió en las iglesias, porque se desvió de la verdad, se desvió la sana doctrina y se puso la doctrina del hombre ahí. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, hermanos, y no recibir a personas que uno ya sabe por dónde andan, cuál es su doctrina. Dice claramente la palabra. Vámonos nuevamente al libro de San Juan, segunda epístola de San Juan. Vamos a salir del verso 1 y vea qué hermoso lo que dice la palabra. Gloria a Dios. ¿La tenemos, hermano? San Juan, vamos a leer del versículo 1, es una cartita chiquitita. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijo porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pongan mucha atención a esto, lo que está hablando aquí esta carta. Está hablando aquí esta carta y dice: y ahora te ruego, el verso 5, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Gloria a Dios por esta cartita preciosa que tiene 13 versículos nomás. Dice que esta señora elegida se da a entender como que fuese una persona, pero que habla a la iglesia y a sus miembros, como los hijos, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces nos está hablando aquí esta carta y está enseñando de que andemos en lo que se enseñó desde el principio. ¿Y cuál fue la enseñanza principal del Señor Jesús? Que andemos en amor, hermano. Que cultivemos el amor los unos a los otros. Eso es disposición de cada uno de nosotros, amarnos, dejarnos amar y amar al otro. Esa es la enseñanza y el mandamiento principal que el Señor nos dejó en su palabra. Y esas cosas hoy no se enseñan, hermano. Hoy en la iglesia usted ve una peleadera, un bochinchero por todos lados, y de repente habla el uno, habla el otro. Esas cosas tenemos nosotros que sacudirlas en el nombre de Jesús para hacer nosotros esa iglesia también verdadera. Una iglesia que se está llenando de ese amor de Dios, y ese amor de Dios lo que vamos a compartir con aquel que viene entrando a la iglesia, hermano. Y eso no es solamente que aquí no hay amor, allá no hay amor. El amor tiene que andarlo cada uno de nosotros. Tenemos que tener ese amor del uno por el otro, hermano. Entonces tenemos que preocuparnos. Dios nos habla claramente, ¿verdad? Dios quiere que nosotros amemos su palabra, que nosotros nos amemos los unos a los otros, que tengamos misericordia en el corazón, ¿verdad? Para poder ser misericordiosos y buscar esa paz que el Señor nos ha llamado. Son tiempos que el enemigo está trabajando fuertemente. La gente quiere una religión de la puerta ancha. Hago lo que quiero, ando como quiero, hago lo que me da la gana, voy cuando quiero a la iglesia. Yo no sé qué evangelio es ese raro. No sé qué evangelio es ese, hermano, pero eso no es lo que me enseña la palabra. Entonces tenemos que aprender que si un día nosotros aceptamos a Jesucristo, tenemos que estar congregados en una iglesia de sana doctrina. De sana doctrina, una iglesia que sea cristocéntrica, que sea bíblica, que el patrón principal no sea el criterio del hombre, ¿verdad? O la filosofía de lo que el hombre piensa, o lo que el hombre cree mezclado con la Biblia. No, tiene que ser 100% bíblica, 100% cristiana, hermano. Y tiene que enseñárseme a mí el amor a Dios, y el centro de esa congregación debe de ser Jesucristo, porque sin Él nosotros no somos nada. Entonces en esa iglesia vamos a ver esos frutos nosotros que la palabra está hablando. No vamos a ver esas divisiones, esas cosas horribles, que sabemos que el que vino a robar, que vino a matar y vino a dividir es el enemigo. Y se está metiendo en muchas congregaciones porque se ha apartado al Espíritu Santo. Entonces las personas creen que, muchos dicen, voy a la iglesia y cumplo. No, yo no voy a la iglesia y cumplo con estar en un culto y me fui y salí. No, yo cumplo cuando estoy en la iglesia, yo tomo responsabilidades. Cuando estoy en la iglesia escucho, guardo y me dispongo cuando salga por ahí, ponerla por obra en mi vida, en mi hogar, en mi vecindario, en mi trabajo, donde quiera que yo esté. Voy a hablar yo, ¿verdad?, de lo que yo he aprendido, de lo que yo sé. Y si veo a alguien que está en el error, es mi obligación decirle, eso no es bíblico, eso no dice la Biblia, porque es el protestante que no acepta las mentiras, ni acepta los errores. Aquel que se acomoda a todo, no es cristiano todavía. El cristiano verdadero va a protestar y no va a aceptar las cosas falsas, ni las cosas tan fáciles como las ponen hoy en día. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, que poner el oído atento, escuchar nosotros lo que el Señor nos está hablando y no apartarnos de la verdadera fe. No apartarnos y creer las mentiras que están encarnadas en muchas iglesias en este momento. Hay mucho libertinaje, hay mucho desorden, y que va a ser bien lamentable. Por eso la Biblia dice claramente que la mayoría se pierde, que son pocos los que se salvan. Entonces yo le pido que ustedes seamos de esos pocos que vamos a salvarnos. Por eso es que son muchísimos los llamados. Hay iglesias con hasta que se jactan hasta con 1000 miembros. ¿Y de qué sirve si ni el pastor los conoce ni está predicándole la sana doctrina? ¿De qué sirve? Como decía lo que hicieron, esa prueba que hicieron, le dieron unos métodos raros para que la iglesia creciera y los agarraron porque la misión es crecer. El objetivo del Señor, aún eso es bíblico. El objetivo bíblico de Dios no es que estemos amontonando en la iglesia, que estemos amontonando a la gente. El objetivo es pastorear. Y para pastorear hay que conocer quién es quién, hermano.
conocer cada oveja, cada hermano, sus actitudes, y eso te lo da el Señor. Pero a 1000 no nos podemos conocer. Y de repente hay personas que están en una congregación en la calle, no se conocen. El objetivo es que usted y yo nos los miremos en la calle. Hermanita, Dios me la bendiga. Hermanita, que Dios me la bendiga. Y no hacerme que no la conozco o realmente no la conozco. Entonces, pero la gente cree que, ay, en la iglesia hay 1000, 2000. ¿Y de qué sirve si tal vez ni uno es salvo? Porque si hay una falsa doctrina, es dudable. Miren lo que decía la palabra, y esto no es lo que dice la hermana Ivania, o solo ella que cree que no, eso no, dice la palabra claramente, que aquel que recibe la mentira, y se lo vuelvo a repetir, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le hagáis bienvenido, porque si lo hacemos, participamos de sus malas obras, hacemos concupiscencia, ni por educación, ni por nada, yo recibo a un testigo, a un mormón, a menos que sea para aclararle la verdad. Pero sentarlo en la silla, en la casa y meterle y ponerle a escucharle sus cosas, no. Es que anda la Biblia, pero lea la Biblia, los testigos que más está trastornada de viaje. Entonces, hermanos, Dios nos habla y qué bueno, ¿verdad? Que a eso venimos a la iglesia, no a recibir emociones, no a recibir que nos estén metiendo la mano en la bolsa y por todos lados, no al negocio ni al comercio. Aquí venimos a instruirnos, hermanos. Y estamos viendo que hay muchísimas doctrinas hoy en día, pero una sola es la verdadera. Una sola es la sana doctrina. Una sola es la doctrina que yo debo de recibir y que yo debo de conocer y debo de preocuparme por estudiarla, y es la que predicó nuestro Señor Jesucristo, la que delegó a sus apóstoles, y ahora tenemos también nosotros hoy en día que seguir con esa misma sana doctrina, hermano, que es la Biblia. Hay que tener muchísimo cuidado en estos tiempos, y si un día aceptamos a Cristo, preocupémonos por empaparnos de la sana doctrina. Preocupémonos por empaparnos de la verdad, por darle la espalda al mundo, y eso me va a hacer que muchas personas no me hablen. Bendito sea el Señor que no me hable. Pero yo quiero estar bien con el Señor, porque el día que yo me muera no quiero ser rebotada a las tinieblas ni al lugar de tormento. Yo quiero entrar a la mansión eterna y gozarme en la presencia del Padre. ¿Cuántos queremos eso, hermano? ¿Cuántos queremos eso, hermano? Hay una mansión en el cielo, hermano, preparada para nosotros. Un mar de cristal, dice, no hay tristeza, no hay dolor allí, no hay enfermedad allí, no hay angustia allí, pero va a depender de usted y de mí. Aquí es el lugar de entrenarnos y prepararnos, pero para eso tengo que invertir tiempo. Nadie puede ser un médico, nadie puede ser un licenciado, un abogado, si no invierte muchos años de estudio. Primero son 5 o 6 de primaria, después 5 de secundaria, luego no sé cuántos 6 en la universidad, no sé cuántos te tiene que dar de práctica, y después una especialidad. Son más de 20 años de estudio para ser un buen profesional. Y un cristiano, hermano, tenemos 20 años y estamos crudos todavía, porque no hemos invertido tiempo para estudiar, como lo hace el profesor, como lo hace el licenciado, como lo hace el abogado, como lo hace el ingeniero, como lo hace. Hay que estudiar la Biblia, hermano. Hay que invertir tiempo en las escrituras. Ellas tienen, dice, ellas son las que nos llevan a la vida eterna. Que Dios me les bendiga esta mañana. Póngase sobre sus pies. Vamos a clamar al Señor.